en este momento en línea con el presidente de la Nación, con el presidente Alberto Fernández. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, muy tristes, por supuesto, ¿no? En este día queríamos preguntarle, bueno, ¿cómo lo está viviendo en este momento? Mal, como todos nosotros. Mal porque, bueno, la verdad es que Maradona fue un personaje único, que además tiene una extraña cualidad, que es un hombre que solo nos dejó alegría a los argentinos, esa es la verdad. Solo satisfacciones. Su esfuerzo es el esfuerzo de un A ver si podemos retomar el contacto. Presidente, ¿nos está escuchando? Bueno, vamos a ver si podemos allí restablecer el contacto. Nos estaba contando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, bueno, su parecer. Tenemos también mensajes que él ha subido a las redes sociales, donde se destaca el coraje de Diego Armando Maradona, algo que, Víctor Hugo, vos estabas mencionando recién, ¿no? Sí, por cierto. Pero la autoridad que tiene el presidente en este tema, como hincha de Argentinos, es mayor que la de nadie, porque una pregunta que se me ocurre hacer es cuando lo vio por primera vez. ¿Es posible que lo haya visto cuando ni siquiera era jugador de la primera y simplemente salía a hacer ese jueguito, esa cosa de circense, que hacen unos cuantos en el mundo, pero ninguno consigue pasar la membrana que le permita jugar de verdad en una cancha? Y él no solo pasó esa membrana, sino que se convirtió en el mejor del mundo. ¿Está el presidente otra vez? A ver si lo... No, todavía no, me parece, todavía no. Es muy notable lo que decís, Víctor Hugo, porque es cierto, no hay una actividad de lo lúdico dentro del fútbol. Por supuesto los incluyo a todos porque saben mucho más que yo de todo esto, pero digo, hay algo del juego, hay algo de lo lúdico que las tribunas aplauden generalmente. Y además un detalle muy interesante. Diego, siendo un virtuoso, como un verdadero artista, nunca hizo abuso de su genio. Si yo no le recuerdo a Diego una jugada de más, una jugada inútil, una jugada en la cual después de driblar al área lo buscara de nuevo tan solo para en ese mano a mano mostrarse de una manera especial. Otra característica de Diego es los relatores. Solemos anticiparnos a lo que puede pasar, tenemos un cierto oficio y dictamos cuál es la jugada, debió ser tal cosa, en vez de ir por acá fue... Diego nunca, si Diego tomaba una decisión era mejor que la que yo me imaginaba desde la tribuna. Bueno, ahora sí, restablecemos el contacto. Señor presidente, de nuevo lo saluda, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, perdón, bien, acá estábamos. Bueno, preguntaba recién Víctor Hugo si usted lo recuerda a Maradona de chiquito, jugando en Argentinos Juniors, pero al costado de la cancha, decía Víctor Hugo. Sí, por supuesto. Maradona, yo siempre digo que yo tuve ocasión de verlo muchas veces a Diego, en diferentes momentos. No fui amigo de él, ni mucho menos, fui un admirador consumado de Maradona, o sea, es un jugador extraordinario al que los argentinos eternamente le vamos a tener que estar agradecidos, porque fue un hombre que solo nos dio alegrías, y yo, efectivamente, acá estaba con un amigo, Víctor Hugo se va a acordar, un amigo que era el número 5 de Argentinos Juniors allá en el año 72, Alberto Pompeo Tardivo. Y Tardivo me acaba de mandar una foto de ese equipo, donde también jugaba Peckerman, claro. Y en el equipo en la foto está Maradona con 12 años. Maradona era el chiquito de las infantiles, de los cebollitas, que salía en el entretiempo y hacía jueguito alrededor de toda la cancha. O sea, iba haciendo jueguitos sin que la pelota toque el piso, caminando alrededor de toda la cancha. Al final, cuando llegaba de vuelta al centro de la cancha, iba hasta la línea central, iba hasta el centro de la cancha, el círculo central. Ahí se acostaba y seguía haciendo jueguitos acostado con la cabeza y con las piernas. Y la verdad es que esos partidos muchas veces aburridos que nos tocaba ver, que a veces tocan esos partidos, Maradona era una alegría que disfrutábamos. Y yo siempre, cuando a mí me preguntan, bueno, pero ¿y qué momento recordás de Maradona? Yo siempre digo lo mismo. Yo estudiaba Derecho, la Facultad de Derecho está
Figueroa del Corte y Pueyrredón, Sí. y vivía en Santa Fe y Coronel Díaz. Entonces bajaba por Pueyrredón hasta Santa Fe y de Santa Fe iba caminando hasta Coronel Díaz. De Santa Fe y Pueyrredón hasta Coronel Díaz. Y un día iba caminando y lo vi al Pelusa, así lo llamábamos, los hinchas de Argentinos Juniors, sentadito en el umbral de un edificio. Caminé unos metros y dije, pero ese será Maradona. Entonces me volví y le dije, perdóname, ¿vos sos Diego? Sí, me dijo todo asustado, porque claro, lo conocíamos los hinchas Argentinos Juniors. Sí, pero hasta ese momento usted no lo había conocido personalmente. Nunca, ahí lo vi y tenía una agenda, era la época que las agendas eran de papel, y le pedí que me firme un autógrafo que todavía tengo guardado, donde me puso Alberto, Diego y el número 10 abajo. Él eran el primer año de jugador en Argentina, tendría 16 años, era un chiquito. Y yo volví conmovido a mi casa, porque sentía que tenía lo que efectivamente fue, ¿no? La firma del jugador de fútbol más importante que el mundo ha visto. Presidente, hay muchas cosas para preguntarle. No lo quiero sacar de la figura del hincha de fútbol, porque obviamente digo, hay otras cuestiones que son relevantes también en su figura presidencial, pero cuando se va Maradona de Argentinos, cuando pasa a ser un ícono de Boca, ¿qué le pasó? Digamos, sintió tristeza, se reconfortó porque Maradona iba haciendo una carrera cada vez más importante. Los hinchas de clubes chicos como Argentinos Juniors, en algún momento nos volvemos hinchas de los jugadores y terminamos siendo hinchas de los lugares donde juegan nuestros jugadores. Que yo el otro día lo veía a este chico Nico González, el que hizo los goles en la selección, que el año pasado, hace un par de años, lo vendimos a Alemania, y la verdad todos somos hinchas de él. Claro. Éramos hinchas de Cambiaso, éramos hinchas de donde jugaba Redondo, y lo mismo nos pasaba con Diego. Cuando se fue a Boca nos dolió, porque además Diego lo quiso mucho a Boca, sin ninguna duda. Pero siempre recuerdo que cuando se hizo el nuevo estadio, se hizo una suerte de referéndum entre los socios para ver qué nombre le querían poner al estadio. Si Malvinas Argentinas, como se llama la sede del club, o el estadio Diego Armando Maradona, y salió por inmensa mayoría Diego Armando Maradona. Para nosotros, para un hincha Argentino Juniors hubo, bueno, el fútbol argentino también, hubo un antes y un después de Maradona. No fue el mismo el fútbol cuando lo conocimos a Maradona, fue otra cosa. Quiero preguntarle, porque, mientras estamos hablando con usted, presidente, estamos viendo una imagen, esto probablemente ha sido en los últimos meses. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio a Maradona? Estamos viendo un abrazo que yo le diría más que él se lo da a usted, más que usted a él, ¿no? Hay una actitud ahí de retenerlo. ¿Cuándo fue este abrazo que estamos viendo en pantalla? Eso debe haber sido cuando estuvo aquí en enero, fue antes de la pandemia. Debe haber sido finales de enero, que estuvimos hablando mucho y a mí me dio mucha alegría verlo. Y la verdad es que, porque además de futbolista, Diego fue un hombre muy comprometido, y fue un hombre muy comprometido con los más humildes, esta es la verdad. Siempre estuvo al lado de, bueno, él siempre recordaba su salida de Villa Fiorito y nunca lo olvidó. Y yo la verdad cuando lo vi no me acuerdo de la alegría que tenía, porque la verdad que miren, circuló la noticia del fallecimiento de Diego. A los 10 minutos me escribió el presidente de España, transmitiéndome su dolor. Al ratito me escribió Celso Morín, el canciller de Lula. Al ratito me escribió Lula. Recién me acaba de escribir Pepe Mujica. Al ratito me escribió el canciller mexicano. O sea, ninguno de nosotros tiene noción lo que es Maradona en el mundo. Era nuestra imagen viva, era el nombre que afloraba en la boca de cualquiera cuando uno decía que era argentino. La verdad es que fue un hombre inmenso Maradona, inmenso, un jugador
como seguramente no volveré a ver nunca más en mi vida. Bueno, Víctor Hugo, ahí está con ustedes, él sabe mucho más de fútbol que yo, tuvo la suerte de ponerle música al gol de Maradona contra los ingleses, con su relato. Digo, fue un jugador inigualable, inigualable. Y esto no va en desmedro de nadie, son esos jugadores que nacen una vez nacen, no se repiten. Y un personaje, usted decía bien de los grandes nombres de la política, por ejemplo, que hablan de Maradona con esa admiración, pero ¿cuántas veces le habrá pasado? Y creo que un poquito lo dio a entender, subirse un taxi, no siendo presidente, siendo un ciudadano común del mundo, apenas dice de dónde es, aparecía la palabra Maradona. ¿Cuántas veces el que lo esperaba en un hotel, el que llevaba las valijas, el hombre simple, el hombre que está en el trabajo de lo cotidiano, a uno lo hacía sentir que era más importante frente a esa persona porque venía del país de Maradona? Exactamente es así, exactamente es así. Y uno lo ve, que cada vez a mí me ha tocado viajar por mi profesión, por la docencia, y la verdad es que siempre es así, siempre el nombre de Maradona está presente en el mundo, y por eso se ve lo que se ve, por eso se ve esta reacción en todo el mundo. De verdad, es una pérdida inmensa. Y como la unanimidad es una cosa tan difícil en esta época, yo sentía que Diego hizo, al morir, este día un poco mejor en el corazón de todos los argentinos, porque estamos unánimemente tristes, y hacía tiempo que no teníamos una cierta unanimidad, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, pero yo creo que nadie... La verdad que le exigimos tanto a Diego, además, como sociedad. Le exigimos que sea modelo, que sea perfecto. Diego vivió como todos nosotros, vivió como pudo, y fue feliz como pudo. Lo que sí tuvo una generosidad para hacernos felices a nosotros, como pocos han tenido. La felicidad que nos brindó a nosotros, hay pocos que nos hayan dado, como bien dice Víctor Hugo, unánimemente esa felicidad. Y lamentablemente, como sociedad que somos, también para que repensemos, hemos sido tan exigentes con él, le hemos exigido tanto, le hemos pedido tantas veces que sea ejemplo, y en verdad él era un hombre, simplemente un hombre con todas las fortalezas y debilidades que cada uno de nosotros tenemos. Hoy nos dimos cuenta de que era humano, presidente. Claro. Hoy nos dimos cuenta, nosotros teníamos la idea, nos habíamos hecho la idea, y además él había gambeteado tantas veces a la muerte, a la que había enfrentado cara a cara, le había gambeteado y le había ganado. Y hoy, y además convivíamos con un mito, era un mito viviente. Ahora es un mito, pero tuvo que pasar lo que pasó hoy, que nos mueve a la incredulidad inicialmente, cuando uno recibe la noticia y dice, no puede ser porque él no puede, Diego no puede morir. ¿Cómo va a morir Diego? Pero bueno. Es verdad, hoy vino a verme Liz Solari por un tema del medio ambiente, que ella está preocupada. Su padre, jugador de fútbol, me contó ella que le contaba que cuando jugaba contra Maradona, o con Maradona, se perdía, porque dejaba de prestarle atención al fútbol por mirarlo a Maradona. Seguirlo a Diego. Para seguirlo a Diego. Y bueno, claro, es esa magia que desplegó, qué sé yo, no sé, una vez que en enero cuando estuvo acá yo le pregunté cuál era el gol más lindo que había hecho. Y bueno, obviamente salió el gol a los ingleses, me habló de un par de goles más, y me preguntó cuál era el gol que yo más recordaba. Y yo siempre recuerdo ese tiro libre que tira desde el lateral derecho, que se lo mete en el segundo palo a Gatti cuando le ganamos 4-0, que Gatti le había dicho que gordito, que no asustaba a nadie. Sí. Y que para un hincha de Argentinos Juniors eso fue vivido como la venganza del chico hacia los grandes, ¿no? Estábamos ganándole a Boca con 4 goles hechos a Gatti, que fue otro ídolo enorme, y un chiquito con un irreverente que lo habían llamado gordito, y ese día no se cansó de jugar. Fue un día espectacular en cancha de Vélez, no lo olvido nunca.
Presidente, yo lo escucho, por supuesto, hablar con admiración de Maradona, y también lo escucho, de alguna manera, identificar que él, además de ser único en términos futbolísticos, supo construir también con una parte, si no toda, de la sociedad argentina, un vínculo bastante especial. Uno entiende, yo desde mi ignorancia entiendo que Maradona fue único en términos futbolísticos, pero después hubo otra construcción también, ¿no? Ese puente que él había creado, él lo utilizó para otras cosas. Y usted decía, bueno, en términos sociales. Y la pregunta es, ¿en términos políticos también Maradona creía en la política, le hizo algunos comentarios, digo en la política como una herramienta de transformación social? No, claro que creía, por supuesto, y no solamente creía, era un hombre muy comprometido con la política. Y era un hombre que se animó honestamente a cosas que demostraban su coraje. Digo, hay que ser Maradona, ser el jugador mejor pago del mundo, y reivindicar en ese momento a Fidel Castro o a Chávez. Hay que ser Maradona, ¿eh? Digo, porque lo correctamente político en Maradona no existía. No existía. Yo creo que lo que más admiré de él siempre, y a veces me enojaba, porque a veces hacía cosas que no me gustaban, pero la verdad es lo genuino. Es lo genuino. Maradona fue una de las personas más genuinas que yo vi en mi vida. Que era capaz de decir lo mejor y lo peor muy frontalmente. Y eso fue. Y creo también que fue tan enorme, que muchos argentinos le exigieron un nivel de perfección que ningún ser humano se le debe exigir. Claro. Y también se lo criticó por sus carencias, sus debilidades, sus problemas, que honestamente todos los seres humanos tenemos, porque de Aristóteles en adelante sabemos que la vida es la búsqueda de la felicidad, y cada uno es feliz como puede, y él hizo todo lo posible por ser feliz, y ojalá haya sido feliz, porque la verdad es que nos hizo muy feliz a todos nosotros. Y hablábamos hace un rato, presidente, Alexis lo saluda, de qué valorable que él siempre haya estado decidido a fijar posiciones incómodas y políticamente incorrectas, habiendo podido estar muy cómodo desde ese lugar de privilegio, ¿no? Y de ser intocable. Exactamente, y siempre estuvo parado al lado de los que más necesitaban, ¿eh? Siempre estuvo en ese lugar, ¿eh? Nunca se movió de ese lugar, siempre. Nunca perdió esa conciencia de clase, de ser un laburante, de ser un pibe de barrio. Nunca. Por eso digo, y fue un grande, y fue seguramente en su momento el jugador mejor pago del mundo, pero nunca perdió eso que él tenía, ¿no? Ese compromiso. Yo además, en lo personal, a toda la admiración que le he guardado, soy un hincha argentino junior, ustedes se dan cuenta, para un hincha de argentino junior, Maradona es todo. Pero yo además le voy a estar eternamente agradecido, porque en este año de gobierno que tuve, y que fue su último año de gobierno de vida, la cantidad de veces que me expresó su apoyo públicamente ha sido de una generosidad inmensa. Y yo siempre se lo voy a agradecer, siempre. Bueno, a propósito de eso justamente que está mencionando, presidente, uno podía ver en Maradona permanentemente, ¿no? Un artífice de esto, ¿no? De la defensa de los más vulnerables, de la defensa en términos políticos, en lo que se llama la esfera pública, ¿no? La pelea, digamos, las tensiones que tiene propiamente la política o las ideas de carácter político. Eso uno podía verlo permanentemente en Maradona. Ahora, también se lo atacó muchísimo. Es decir, yo cuando decía, bueno, y decía Víctor Hugo, hay cierto consenso, hay unanimidad en términos de la tristeza que sentimos todos, hasta el día de ayer mismo, la verdad es que hay un sector de nuestra sociedad que por supuesto que no lo avalaba para nada, y que incluso lo reconocía como alguien que potencialmente tenía ideas hasta peligrosas. No, bueno, pero eso tuvo que ver con muchas cosas, ¿no? Tuvo que ver con que su pensamiento a muchos factores de poder les molestó. Pero también tuvo que ver con que hay un pedazo importante de la sociedad argentina que le exigió que sea modelo de los argentinos, y en verdad él era un ser humano, simplemente. Y la verdad es que también se lo juzga con mucha liviandad, como no nos juzgamos nosotros a nosotros mismos. Le exigieron a Diego
lo que no nos exigíamos a nosotros mismos. Y la verdad, uno piensa, ¿y por qué Diego estaba obligado a esa perfección? ¿Por qué tenía que ser el modelo de todos nosotros? Si simplemente fue alguien que disfrutó con el fútbol y nos hizo disfrutar a nosotros del mejor fútbol del mundo en toda la historia. Eso tal vez lo tenemos que pensar como sociedad también, ¿no? Sí. Esto de pedirle a alguien que pierda su condición humana y se convierta en otra cosa. De que bueno, que ni siquiera sé si lo hace feliz. Él fue feliz como todos nosotros, cada uno de nosotros es feliz como puede. Y cada uno vive como puede. Y trata de encontrar en ese esfuerzo por vivir, sí, trata de encontrar la felicidad. Presidente, ¿y qué en este contexto donde tenemos una pandemia muy fuerte, una crisis de carácter económico que venimos arrastrando en los últimos años, pero que se ha profundizado por razones obvias, por lo que es la pandemia, ¿qué le deja Maradona a aquellos que lo conocieron, pero sobre todo a aquellos que no lo conocieron y que hoy son parte de ese sector que está muy vulnerable en nuestra Argentina? Digo, ¿qué se puede aprender de él? ¿Qué ejemplo deja Maradona a lo largo de su vida? Yo lo escuché decir muchas veces a Maradona que cuando él salía a la cancha le decía a sus compañeros que había millones de argentinos tristes a los que ellos solo podían darles una alegría. Eso es inmenso. Yo diría que es la mejor convocatoria que se puede hacer a una sociedad. Hagamos todo lo posible para que los infelices sean felices. Eso era, lo cuentan sus compañeros, era el canto de batalla de Maradona antes de salir a jugar los partidos en el Mundial del 86 y en el Mundial del 90. Solo tenemos que hacer felices argentinos. Ojalá la Argentina, todos los argentinos nos dedicáramos a hacer feliz al prójimo. Ojalá, ojalá. Y me parece que es eso que es lo que lo hizo líder, eso que lo hizo heroico, eso que lo hizo ser capaz de conmover a un pueblo entero y a sus propios compañeros. Bueno, en verdad aprendámoslo de Maradona, ¿no? Aprendámoslo. Aprendamos el cariño que él tuvo por su patria, aprendámoslo, sinceramente. Presidente, la verdad que ha sido muy amable, como lo es siempre. Por último, mencionar que hay 3 días de duelo, ¿no? En nuestro país. Va a haber muchos días de duelo. Igual me da la impresión que, porque uno todavía habla de Diego y sigue hablando en presente, ¿no? Y creo que vamos a hablar siempre en presente. Hay personajes que finalmente nunca se van, ¿no? Que marcan un momento del mundo y el mundo quedó marcado por ellos. Maradona es uno de ellos. Presidente, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Los abrazo a todos, un abrazo muy fuerte grande. abrazo, que esté muy bien. Chao, chao.